Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan David Pardo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es un video para la tarea 3 de la materia Física General, presentado al tutor Roger Grisales Díaz. Y pertenezco al grupo 928. A continuación vamos a explicar el primer punto en este caso, yo escogí el literal E, que en este caso es un análisis matemático en donde vamos a trabajar un poco el tema de la construcción de ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Aquí se nos propone un problema en donde un coche con una masa circula a una velocidad, cuando pasa sobre un bache de una cierta altura, y lo que sucede con la suspensión del coche, que se modela como un resorte que tiene una constante presentada en newtons metro y un amortiguador que proporciona una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad coeficiente, ¿cierto? También presentada eh, como observa en la pantalla. Y lo que sucede después de pasar el bache, la suspensión del coche y los movimientos oscilatorios que tiene que hacer la suspensión del coche antes de estabilizarse. Aquí se reemplaza este símbolo por los últimos dígitos de la cédula. Mi cédula de ciudadanía es la que estamos viendo en pantalla. En este caso termina en 72, por lo tanto la masa del coche para este ejercicio es 1272 kilogramos. Entonces, se nos propone que dibujemos primero el diagrama y de fuerzas que representan y que actúan en el punto más alto de la oscilación después de que el coche pasa el bache. Entonces, en este punto hay que tener en cuenta las fuerzas que están actuando sobre el coche en ese momento. Entonces, tenemos el peso es masa por la gravedad, pues como lo vemos ahí, hacemos el cálculo, la multiplicación, la gravedad, la fuerza del resorte, ¿cierto? En este caso es la constante sobre la que hablábamos, la fuerza del amortiguador y que pues normalmente es proporcional a la velocidad en el punto más alto, ¿cierto? En este caso es cero. Entonces, tomando en cuenta esa información de las fuerzas que actúan sobre el coche en el punto más alto después de tocar el bache, como podemos ver en la figura 1, ahí vemos un diagrama de fuerzas de la representación. Vemos el valor de K, vemos el valor del peso, ¿cierto? Vemos el valor de la fuerza del resorte, ¿cierto? Entonces estamos viendo todos estos valores, así como se observan en el diagrama ahí de fuerzas de la representación del coche con respecto a la suspensión. En el segundo punto se nos dice que en el punto más bajo de la oscilación la aceleración es máxima. Entonces aquí tenemos que aplicar la segunda ley de Newton en dirección vertical para determinar cuál es la aceleración inicial del coche justo después de pasar el bache. Y hay que realizar un diagrama de cuerpo libre. Pero primero, pues hay que tomar los valores, ¿cierto? Y analizar el punto de fuerzas actuantes en el punto más bajo, aplicar la segunda ley de Newton, que es la que vemos ahí, en este caso en vertical, eh, despejar aceleración, tomamos la fórmula, sustituimos valores y aplicamos el desarrollo. Entonces, con ese desarrollo se puede concluir que la aceleración en ese momento es de menos 9,01 metros sobre segundos cuadrados. Al ser negativa, lo que se determina es que el peso domina el resorte en ese instante, así que la aceleración neta aún está hacia abajo. Aquí vemos un diagrama de cuerpo libre que representa el punto más bajo de la oscilación, donde la velocidad vertical y la aceleración neta hacia abajo. Luego el tercer punto nos habla de la fuerza del amortiguador. Se calcula como nos indica el mismo enunciado, nos da una fórmula que vemos en pantalla y nos dice que si la velocidad inicial del coche es 2 metros sobre segundos después del bache, ¿cuál es la magnitud de la fuerza del amortiguador en ese instante y cómo afecta esta fuerza a la aceleración del carro? Entonces aquí nosotros tenemos que calcular la fuerza del amortiguador y su efecto en la aceleración del coche justo después de pasar el bache, cuando ya se está moviendo hacia abajo. Entonces hacemos el cálculo de la fuerza del amortiguador, ¿cierto? Reemplazando los valores que ya tenemos,
nos los dan los mismos enunciados. Y en este caso, aplicando la fórmula, vemos que son 3000 newtons en dirección hacia arriba, porque siempre se opone al movimiento. Entonces, aquí respondemos a la pregunta de cuál, perdón, aquí está, de cuál es la magnitud de la fuerza del amortiguador en ese instante. Pues en ese instante es de 3000 newtons. Ahora vamos a ver cómo afecta esta fuerza a la aceleración. Entonces, volvemos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, volvemos y reemplazamos los valores, ¿cierto? Para saber cómo actúa esa fuerza sobre la aceleración. Y nos damos cuenta que la aceleración sigue siendo negativa porque es menor que antes, cuando era menos 9,02 metros sobre segundos cuadrados, gracias a la fuerza del amortiguador. El amortiguador reduce la aceleración hacia abajo, disipa energía y ayuda a estabilizar el sistema más rápido. Entonces, aquí está la respuesta a las preguntas más puntuales. Entonces vemos que esa fuerza que se está aplicando, ¿cierto? La magnitud de la fuerza del amortiguador en ese instante afecta la aceleración del carro, ya que el amortiguador se pone al movimiento, así que reduce la aceleración neta hacia abajo, pero no elimina el movimiento de inmediato. Disminuye la velocidad con el tiempo, ayudando a estabilizar el sistema. Después, el cuarto enunciado nos dice que después de pasar el bache, el coche oscila verticalmente. Si el tiempo entre dos máximos consecutivos es 0,8 segundos, hay que calcular el tiempo en el que tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. Entonces, el tiempo entre dos máximos consecutivos, o sea, entre dos puntos de máxima compresión o extensión del resorte, es t igual a 0,8 segundos. Esto es el periodo de movimiento oscilatorio amortiguado. ¿Cuánto tiempo tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache? Pues, ¿qué es lo que pasa? El movimiento es como el de un resorte con amortiguador, parte desde una posición intermedia, desde el bache, luego baja a lo mínimo y después sube hasta un máximo de altura, hasta la altura máxima. Tomando eso como contexto, también podemos decir que un máximo ocurre cada medio ciclo de oscilación. Entonces, si tiempo es igual a 0,8 segundos, el tiempo del máximo, la mitad del periodo es 0,4 segundos. Entonces la respuesta sería que el carro tarda 0,4 segundos en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. El quinto enunciado nos dice cómo afectaría la suspensión blanda, o sea, el valor de K, al comportamiento del carro en carreteras con muchos baches. Entonces aquí nos pide usar la ley de Hooke para analizar esta situación. Entonces hay que empezar entendiendo la ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke nos dice que la fuerza restauradora del resorte es igual a menos K, ¿cierto? La constante de elasticidad de rigidez del resorte por X. Entonces la enlogación, X es la enlogación o compresión del resorte respecto a su posición de equilibrio. ¿Qué pasa si K es bajo? Que es lo que nos dice el enunciado. Pues una suspensión blanda significa que va a existir pequeñas fuerzas restauradoras ante deformaciones grandes. Por lo tanto, el resorte no devuelve rápidamente al coche su equilibrio y se permite un mayor desplazamiento vertical X ante el mismo bache. Pues, por lo tanto, el coche se hundiría más al pasar un bache, ¿cierto? Tardará más en estabilizarse si el amortiguamiento no es alto y finalmente el conductor y los pasajeros sentirán más el vaivén, ¿cierto? Eh, entonces, aquí podemos hacer un análisis de los efectos negativos de que esto suceda. ¿Cuáles son los efectos negativos? Que podemos experimentar mayor riesgo de golpear el chasis contra el suelo si los baches son profundos, peor comportamiento dinámico al tomar curvas o frenar, mayor tiempo de respuesta al recuperar el equilibrio vertical. Todo eso puede pasar si el valor de K es bajo, con una suspensión blanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando K es bajo? Una suspensión blanda, o sea, cuando K es bajo, que es igual a que una suspensión sea blanda, se hace que el carro se hunda más al pasar baches, oscile mucho más tiempo y tenga una respuesta lenta ante las irregularidades del terreno. Entonces, aunque en una recta eso puede ocasionar que tal vez se sienta más estable el coche, vamos a sentir menos control en las curvas o a altas velocidades que se toman de pronto en carreteras, eh, por ejemplo, nacionales o algo por el estilo, y que en carreteras con muchos baches, pues vamos a experimentar los efectos negativos de los que hablábamos hace un momento, porque
efectivamente vamos a tener una suspensión mucho más blanda. Esa sería como la conclusión del análisis del ejercicio uno respecto a las leyes aplicadas, la segunda ley de Newton, la ley de Hooke y todo lo demás, los diagramas de cuerpo libre, el diagrama de fuerzas, respecto al análisis del problema, de análisis matemático del problema del coche con los baches. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.